La obra es lo más importante, lo demás, mira, puede suceder cualquier cosa. En la academia en realidad no se aprende hablando con los compañeros y visitando las exposiciones. Pero para mí la academia es la academia y es San Fernando, una institución importante en el mundo. Al salir de la academia, eso como que me liberó y tenía que pintar por primera vez para mí, no para la academia. Entonces hubo cambios de modo de pintar, más abstracto, más empastado. Sí, hubo muchos cambios naturalmente, porque entonces pintaba para mí. Porque estando en la academia era muy difícil, porque tienes muchas distracciones también fuera de la academia, ¿verdad? Se hacían exposiciones fuera y había muchas cosas que ver también, hay que cultivarse. En España, en verdad, lo que más me ayudó fue culturalmente. Casi siempre hago bocetos, lo que va a ser la composición y el color. En ocasiones lo hago utilizando los papeles que tengo en gavetas en mi estudio de ideas que he pensado anteriormente. Las libretitas las utilizo también en mis viajes para trazar bocetos de las cosas que veo y de las ciudades que visito. Otras veces el punto de partida son obras que veo en los museos cuando viajo. El boceto sí lo hago bastante parecido a lo que va a salir. No detallado, sino en composición y color. En ocasiones hago fotografías de las pinturas casi terminadas y hago fotocopias a color que si tengo que corregir algo, uso lápices a color sobre ellas y entonces así puedo corregir con más seguridad. Cuando pinto tomo muchas decisiones. Es un proceso muy dinámico porque cambio de parecer a menudo. Nunca me he presionado a la hora de terminar una obra porque hay que darles tiempo para mirarlas, hay que darles tiempo a los amigos que vengan y opinen y entonces yo acepto o no acepto la opinión. Sin duda, la opinión que más apreciaba era la de Torres Martino, un hombre brillante y culto. Casi todo lo que él me decía me convenía y como me lo explicaba también podía corregirla. Y así pasa un poco de tiempo entre las correcciones, títulos y secados. Un montón de tiempo. Y lo que uno piensa, sobre todo, toma mucho tiempo. Prefiero usar el óleo porque me permite corregir y más fácil es a veces que con el acrílico. El óleo es un método más versátil, se puede decir, porque me permite más empastes y más que no tengan tanto brillo como a veces le puede dar al acrílico en partes. Si se usa mucha pintura, el acrílico brilla por partes. Sin embargo, el óleo pues se puede controlar mejor. Para lograr las transparencias, a veces dudo mucho entre el óleo y el acrílico. Depende de la idea que uno tenga. A veces las transparencias son mejores en el óleo y a veces son mejores en el acrílico. Así que eso tú lo tienes que decidir cuando tienes la idea y quieres conseguir X efecto en el lienzo. El acrílico seca más rápido y me permite también hacer otras cosas que a veces no me permite el óleo. Aunque a veces uso la secadora de pelo, de todos modos hay que dejar secar hasta por lo menos un día y a veces dos. Primero empecé usando lo que clásicamente se usa cuando estás en la academia, que es un pulverizador de aire de boca, que es un tubito, dos tubitos que tú soplas y sale sobre todo para fijar los dibujos. Yo desarrollé los pulmones en la academia. Entonces me inventé usar lo que es una bomba de pulverizar el insecticida. O sea, aquí la marca era Flit y por eso le decimos el Flit.
Y yo usé esa bomba que le decimos el flip por muchos años, hasta que fui a Hong Kong y un amigo, artista chino, de unos amigos que se habían mudado de Puerto Rico a Hong Kong, pues me llevaron a casa de este artista y él me enseñó todos los procedimientos de la pistola. Y yo compré la pistola, la primera la compré en Hong Kong. Y cuando entré por la aduana, por ejemplo, como no sabía cómo nombrarle, el hombre vio aquello y me dijo, ¿y qué tenemos aquí? Yo le dije, una pistola. Y dijo, ¿cómo? No sé. Y le dije, no se asuste, que eso es una pistola de aire. Tienes que apretar aquí y mover la aguja simultáneamente para controlar el fino o el ancho del chorro de la pintura. A veces utilizo arroz para conseguir una textura de puntito y entonces de lejos soplo con la pintura, con la pistola. Y entonces eso, dejo que seque, quito el arroz y queda, donde estaba el arroz, queda el color que estaba detrás. Y el otro que he hecho con la pistola queda al frente. Entonces también utilizo plantillas a veces pequeñas, como la pintura del bambú, donde yo diseñé las plantillas en forma de hojas de bambú y las voy imprimiendo e imprimando, las dos cosas a la vez. Y voy moviendo las plantillas y logrando el efecto del follaje del bambú a la misma vez. Yo fui a Nueva York a estudiar, en realidad yo fui a estudiar litografía y pensaba en el intaglio. Pero cuando estuve allí vi que en Puerto Rico era difícil conseguir los materiales para el intaglio y allí estaban enseñando una técnica que se llama colografía, que se llama ahora en español, que solo no tenías que usar ácidos ni tenías que usar nada, sino una prensa X, lo que tuvieras. Entonces el uso de encajes y telas y cosas de esas, del colograf pasaron a la pintura también, pero también hubo cambio en el lienzo. Al ver los expresionistas abstractos en los museos, que usaban los lienzos de algodón en zonas amplias, que pintaban usaban el acrílico chorreado y usaban quizás la brocha de aire, todo eso afectó mi técnica. Estoy trabajando en obras sobre el mar, sobre todo en el litoral. Y el mar cuando se retira deja marullos y deja una espuma blanquecina que me interesa mucho. También cuando da contra las rocas deja una espuma alta que también me interesa. Estoy trabajando en acrílico y lo de siempre, con la pistola de aire. Usando los mismos formatos de 4x5, 5x6, que son los formatos que a mí más me convienen para poder manipularlos, tener la fuerza para manipularlos. Y porque también los museos y las casas en Puerto Rico, las paredes son pequeñas y no tienen paredes suficientes para poner grandes formatos como también se estila ahora. A mí me gustan los marcos bien sencillos. Para proteger mi pintura, quiero el marco que sea flotante, que no sea muy hondo tampoco, porque a veces son bien retirados de la orilla, que no sean muy hondos tampoco, que estén más cerca al filo del marco. Y yo le pinto entonces las orillas a los cuadros, para que se vea, ¿verdad? Porque se va a ver las orillas, porque no me gusta tampoco que el marco pise la obra. Cuando el marco pisa la obra, está pisando a veces casi hasta 1/4 de pulgada y eso deteriora las esquinas y se ven más feos, desde luego. Mi soporte predilecto es el lino, porque cuando pinto con la pistola queda una superficie del pelo de la tela que me gusta muchísimo. Al notar que el algodón era atacado por los hongos, retomé el lino, porque en los lienzos de algodón las áreas blancas las he pintado blancas del mismo color del lienzo para que no sea tan obvio el ataque de los hongos.
Lo más que me interesa es la apariencia visual del lienzo y del color, ¿verdad? Y cuánto pueda perdurar y cómo se ve la obra terminada, si tiene más brillo o menos brillo en algún lugar, corregir eso, naturalmente. Pero lo más que me molesta a mí en una obra es que haya un deterioro que verdaderamente le resta significado a mi obra, es el que no puede revertirse. El color que desaparece, como dije antes, ya no es restaurable. Tampoco el pelo aplastado bajo capas de barniz es restaurable. Yo no creo que mis obras tengan simbolismos. Eso se lo pondrá a la gente que lo mire. Prefiero que cada cual llegue a su propia interpretación, porque una obra puede tener una cantidad indefinida de interpretaciones según quien la está mirando. Cuando tiene una sola interpretación para todo el que la mira, no es una obra de arte, sino una ilustración.